Ustedes saben que en lo que hemos estudiado aquí por la palabra, la prioridad número uno de Dios es la salvación de las almas. Mateo 25, ¿lo tienen? Del 14 al 30 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis amados en Cristo, este fue un discurso del Señor en el Monte de los Olivos. Y vemos cómo el regreso de Jesús nos anticipa que pone a prueba la lealtad, la fidelidad, el trabajo y el servicio de la iglesia para el pastor de la iglesia, Jesús de Nazaret. Por eso el tema que vamos a compartir con ustedes en esta hora, fundamentado en las Santas Escrituras y de parte de Dios, es cómo multiplicarnos de manera eficaz. Es cierto que aquí nos habla de los talentos. Esta es una parábola y es la narración de un ejemplo terrenal con la moneda de aquellos tiempos, que era el talento, para el Señor dar una explicación de la multiplicación espiritual, de la extensión del reino de Dios en la tierra por medio de la iglesia. Aquí el Señor nos da esa enseñanza moral y espiritual en relación al reino de Dios. El talento era una moneda de la antigüedad, de los tiempos de Jesús. También era una medida de peso. En el Nuevo Testamento se habla del talento, pero en esta parábola el Señor nos la da como un ejemplo. Vamos a entender que nosotros tenemos la responsabilidad de que todo lo que nosotros somos y hemos recibido por la gracia y la misericordia de Dios, lo hemos recibido, y lo que poseemos también por la gracia, la misericordia, la fidelidad y la generosidad de Dios, lo hemos llegado a poseer. Nada es de nosotros. Federman escribe canciones cristianas, hace arreglos musicales, toca, tiene un gran talento, pero eso no es de él. ¿Dónde está Federman? ¿Se lo llevó el Señor? Es un talento que Dios le dio. Y si Él entierra ese talento, Dios tilda a quienes entierran los talentos como siervos injustos, necios e infieles. Entonces, el Señor, cuando nos habla aquí
en esta parábola de los talentos, usando la moneda, nos está hablando de las actitudes nuestras, de los talentos que nosotros tenemos, que cada persona pueda tener. ¿Qué será un talento en una persona? Es algo que nosotros recibimos de Dios por medio de los padres. Ah, mi papá cantaba, yo puedo cantar. Yo predico, mi nieto le predicó hoy allá a la iglesia infantil y fue una bendición. Todo se va delegando de acuerdo a la gracia de Dios. Los talentos hay que aprovecharlos y hay que invertirlos en el reino de Dios. Entonces los talentos los debemos entender mayormente como dones sobrenaturales que vienen de Dios a través de nuestros padres, o como dones del Espíritu Santo que Él reparte a quien quiere y como quiere para edificar, para multiplicar su iglesia, para que cada uno de nosotros ganemos almas para el reino de Dios. Esa es la enseñanza. Dios quiere que nosotros seamos ricos espiritualmente. Dígale a su compañero de asiento: ¿tú estás pobre o eres un millonario espiritual? Si le dicen: no, estoy más pobre, dígale: porque no multiplicas tus talentos. Dios reparte por medio del Espíritu Santo los talentos a cada uno de nosotros. Los talentos que recibimos del Señor es la más grande riqueza espiritual que cualquiera de nosotros puede recibir, porque es algo que viene de Dios, no viene de los hombres. Es algo que viene por iniciativa de Dios, se originó en el corazón de Dios. Un talento de Dios es una riqueza muy grande, incomparable aquí en la tierra. Unos reciben más, otros reciben menos. Y Dios, que conoce los corazones, es el que reparte. Dios sabía que aquel que le daba 5 talentos los iba a multiplicar. Al que le dio 2 también, pero Dios sabía que aquel no merecía más de 1 porque lo iba a enterrar, no iba a hacer nada con él. ¿Para qué darle más? Sería como labrarle más la senda del fracaso. En los versículos 15 de Mateo 25 dice: a uno dio 5 talentos y a otro le dio 2. Y así lo puede ver también en el versículo 5, en el 2 y el 1. A cada uno Dios le da de acuerdo a su consagración, a su deseo de servirle a Dios, y escuche esto, también de acuerdo a su capacidad. Amén. Ahora, la palabra capacidad, traducida del original griego, viene de un vocablo griego dunamis, que traducido a nuestro idioma quiere decir dinamita. Dinamita, es decir, aquella persona que tiene capacidad, eficacia, poder de Dios fluyendo a través de él, porque tiene una estrecha y adecuada comunión con Dios. ¿De qué nos está hablando aquí? De multiplicación de talentos. Esta iglesia está llena de talentos, tenemos que multiplicarnos. Ustedes están llenos de dones, de atributos, de capacidad, de conocimiento, de sabiduría. Ahora hay que invertirlos en el reino de Dios para que haya la multiplicación. Esa multiplicación viene por medio de la inversión. Si usted habla con los economistas, con los gerentes de los bancos, con la bolsa de valores, si usted quiere obtener dividendos, tiene que invertir. Así es que funcionan los negocios. Entonces, cuando se hacen esas inversiones financieras, generalmente se obtienen dividendos, ganancia. Si nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo para cumplir con la gran comisión que el Señor Jesucristo nos encomienda en Mateo 28:20, donde dice: vayan, prediquen a todas las naciones de la tierra, hagan discípulos, es decir, formen los seguidores míos, formen los partidarios de Jesucristo. ¿Para qué?
para que ellos, con su buena voluntad, con el amor y con la humildad que nosotros les transmitimos el conocimiento de la palabra de Dios, ellos también puedan ser atraídos para el reino y ponerse al servicio del Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. Cuando los hemos conquistado, entonces podemos decir, estamos ganando talentos, porque seguramente allá afuera, miren, déjenme darles este ejemplo. En las iglesias cristianas, en las hispanas, para conseguir un músico, no, ese es un milagro. Hay muchos músicos, pero están tocándole allá, al diablo, afuera, perdone que así es. ¿En dónde tocan? En las discotecas, en los lugares de perdición. No quieren saber nada de, no, yo cantar en la iglesia, eso no es para mí. Y hay que respetar eso. Pero tienen talento.